Y el día de hoy estamos comenzando una nueva serie de enseñanzas titulada Contra Cultura. Voltea con el que está a tu lado y dile contra cultura. Y me gustaría empezar compartiéndote una definición acerca de lo que significa cultura. Según el significado, según también Google, el internet, va a estar ahí la definición en pantallas. Dice: cultura es el conjunto de valores, ideas, conductas y costumbres que caracterizan a un grupo de personas. Te lo vuelvo a repetir nuevamente. Cultura es el conjunto de valores, ideas, conductas y costumbres que caracterizan a un grupo de personas. ¿Sabes? Toda familia, toda empresa, toda iglesia, toda ciudad, todo país tiene una cultura, tiene valores, ideas, conductas y costumbres que caracterizan cómo nos comportamos. Te voy a dar un ejemplo. En México, le puse ahí en internet, dame las principales culturas que tenemos nosotros como mexicanos. Y el internet me arrojó esto que se me hizo muy interesante. Me dijo: México tiene la cultura de ser solidarios. Dice: nos apoyamos en crisis o catástrofes. ¿Cuántos hemos visto esto? Que sucede y siempre hay un mexicano listo para ayudar a otros. Tenemos la cultura de ser solidarios. Número 2, dije, órale, me pareció interesante, pero dije, es cierto. Decía: México tiene la cultura de utilizar un lenguaje amable. Y decía ahí, es de los pocos países que usan las palabras como por favor, mande. Incluso utilizamos, decía ahí, muchos diminutivos. Por favorcito, me das un cafecito. Tenemos un lenguaje amable. Otro de las culturas que me mencionaba ahí decía que somos generosos y hospitalarios. Decía que como mexicanos tenemos la cultura, y quizás tú lo has visto en tu propio hogar, que tenemos la cultura de siempre tener un plato de comida extra por si alguien llega de repente, ¿sí o no? Por si acaso alguien de repente, sabes que no va a llegar nadie porque no invitaste a nadie, pero tenemos un plato de comida extra por si alguien necesita comer. O tenemos la costumbre de tener en algunas casas una recámara extra por si alguien necesita quedarse de visita, tener ese espacio listo y acondicionado para ellos. Y por último, otro de muchos que me mencionó es que somos excelentes como mexicanos. Decía ahí que tenemos la costumbre de hacer, decía ahí que en los oficios somos personas excelentes realizando oficios y también excelentes en los deportes. Mencionaba que tenemos una sangre donde muchos atletas de alto rendimiento han salido de este país México. ¿Cuántos dan gracias a Dios por nuestro país México? ¿Sabes? Sin embargo, aunque nuestro país tiene culturas buenas, yo creo que estas son culturas muy buenas, también conocemos culturas no tan correctas que como mexicanos tenemos. Por ejemplo, tenemos la cultura, no voltees a ver a la persona que sabes que es así, pero tenemos la cultura de la impuntualidad. No lo voltees a ver. ¿Tienes ganas de decirle, ahí te hablan? Tenemos una cultura incorrecta de puntualidad. Tenemos la cultura incorrecta, por ejemplo, del machismo. Una cultura muy arraigada como mexicanos. Tenemos la cultura, y es muy conocido, el no dejarnos progresar los unos a los otros, ¿no? Hablamos de como los cangrejos, ¿no? Que no se dejan salir, no se dejan progresar, a veces nos aventamos hacia abajo. Una cultura también muy arraigada, tristemente, es la corrupción. Somos un país que tiene una cultura muy arraigada en la política, en ciertas áreas de nuestro país, muy fuerte en cuanto a la corrupción. Y es por eso que hay áreas en las cuales como cristianos, como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí, iglesia? Como hijos de Dios, como cristianos, hay culturas las cuales no debemos apoyar. Hay culturas las cuales no debemos participar. Hay áreas en las cuales debemos ir, como dice el nombre de esta serie, contra cultura. Tenemos que ir en contra de esas culturas porque no representan los valores del reino de Dios. Y el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2. Es un verso muy conocido donde el apóstol Pablo nos está invitando a ser
contracultura, a no amoldarnos, a no acomodarnos a las costumbres de nuestro mundo, sino más bien permitir que Dios transforme nuestras vidas. Y te lo voy a leer tal cual, dice Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Crees que lo podamos leer todos juntos en voz alta? Está ahí en las pantallas. Voy a contar 3 y empezamos. 1, 2, 3. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sabes, es interesante porque el apóstol Pablo en este verso nos hace un llamado en su carta a los romanos a no imitar los valores, las conductas ni las costumbres de este mundo, y nos convoca, nos invita a tener una cultura diferente. Nos anima a permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar. En otras palabras, nos hace llamado a tener una contracultura. Voltea nuevamente con el que está a tu lado y dile: contracultura. ¿Sabes? Nos anima a no moldarnos a los valores, a las conductas, a las costumbres que este mundo nos ofrece. Porque mira, muchas veces es tan fácil acomodarnos en lo que los demás hacen. Pues mi familia es machista, pues yo sigo la cultura machista. Mi familia es impuntual, pues me amoldo a llegar tarde yo también. Mi familia es deshonesta, pues me amoldo a ser deshonesto. Los demás en la sociedad le dan mordida al del tránsito para que no los infraccione, pues me amoldo a participar yo también de lo que ellos hacen. Mira, incluso en Mateo podemos ver al mismo Jesús dándonos un ejemplo de contracultura, yendo en contra de lo que los demás hacían. En Mateo 5, 43 y 44, Él vino a romper con contracultura algo que los judíos creían que sí estaba en la ley. Sin embargo, Él vino a traer una contracultura incluso en esas áreas. Por ejemplo, dice Mateo 5, 43, dice: ¿han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Y mira la contracultura de Jesús, versículo 44: pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. ¿Sabes? La cultura allá en medio de los judíos era: ama a tu prójimo, pero odia a tus enemigos. Y Jesús vino a traer esta contracultura y decirles: no, yo te digo, ama a tus enemigos, y no solamente los ames, sino también los invita ¿a qué? A orar. Ora por los que te persiguen. Aquí podemos ver claramente cómo Jesús vino a cambiar nuestra manera de pensar e ir en contra de lo que los demás quizás veían como normal. Y durante las próximas semanas vamos a estudiar cómo la cultura del mundo es completamente diferente a la cultura del reino de Dios. Cómo hay cosas que quizás culturalmente muchas veces las hemos arraigado en nuestras vidas porque quizás la sociedad lo hace, pero que no están para nada conectadas a la cultura del reino de Dios. Y deseo, y mi oración es que podamos permitir que Dios transforme, como dice Romanos 12, que Dios transforme nuestra manera de pensar y vivamos realmente con la cultura del reino de Dios. ¿Sabes? Además, vamos a compartir también algunos valores que son parte de nuestra cultura como Aliento de Vida. No sé si tú lo sepas, pero Aliento de Vida tiene una cultura, tiene unos códigos, se llaman códigos Aliento de Vida, y son lo que queremos que nos definan como cristianos, los que nos definan como comunidad, las conductas que como iglesia queremos ser y reflejar en nuestro día a día, porque son valores que nos definen como comunidad. Y me gustaría, no sé si estén listos los anfitriones, pero traigo unas hojitas con los códigos que tenemos aquí en Aliento de Vida, por si tú no los conoces, puedas conocerlos. Si gustas una hojita, levanta tu mano ahí, puede ser una por familia, si quieren 2 o 3, adelante. Si tú quieres saber cuáles son los códigos que nos definen como iglesia Aliento de Vida, te voy a animar a que te los lleves, que los pongas ahí en tu refri, que los leas, los estudies.
son esas palabras que queremos que cuando la gente nos vea, cuando la gente nos conozca, puedan ver esos códigos en cada uno de los que forman parte de esta comunidad. Y ya explicándote un poquito más acerca de qué es contracultura y poniéndote la base, la introducción a esta serie de enseñanzas que vamos a estar llevando a lo largo de varios domingos, yo quiero animarte ahora a ver la primera cultura que es importante que trabajemos en nuestras vidas. Pero me gustaría orar. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a orar por la palabra del día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que hoy hables a nuestras vidas, que hoy a través del inicio de esta serie de enseñanzas podamos ser humildes para recibir tu palabra, entendidos, Padre, que puedas traer revelación. Quizás hay alguna cultura que vamos a ver en los próximos domingos que necesitamos trabajar en nuestras vidas, en nuestras familias. Alguna quizás área que quizás nos hemos ido con la corriente de este mundo, pero que a través de estas enseñanzas tú nos vas a ayudar, nos vas a animar a ir contra cultura y poder, Señor Jesús, ser personas con una cultura del reino, Padre. Quitamos toda distracción de este lugar, toda cosa que nos quiera impedir que tu palabra sea plantada en nuestros corazones y nuestra mente. Y Señor Jesús, te pedimos que nuestros oídos y nuestros corazones estén abiertos para tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos... Sabes, me gustaría empezar hablándote de la primera cultura, el primer valor o característica de esta serie de enseñanzas, y es una de las que nos definen como iglesia y que está en esa hojita que te acaban de entregar, y justamente la encontramos en el libro de Proverbios. Acompáñame al libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 26. Creo que esta es una cultura sumamente importante y que muchas veces menospreciamos o que nos ofendemos cuando escuchamos de ella, pero es una cultura que como cristianos, que como hijos de Dios debemos fortalecer. Proverbios 21:26 dice: hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. ¿Puedes leerla juntamente conmigo? 1, 2, 3. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. Y la primera cultura que me gustaría estudiar y que me gustaría que nos apropiemos como iglesia es la cultura de la generosidad. Voltea con el que está a tu lado, dile: la generosidad. Sabes, la cultura del mundo es una cultura egoísta, avara y tacaña. Pero la cultura del reino de Dios yo creo que es una cultura generosa. Las personas que operan en el sistema y la cultura del mundo son egoístas, mientras que las personas que operamos en la cultura del reino de Dios somos personas generosas. ¿Cuántos creen eso? Somos generosos. Y me encanta este versículo porque dice aquí: a los justos les encanta dar. Es decir, no solamente dan, sino que les encanta dar. Lo hacen con alegría, lo dan con generosidad, lo dan sin un interés de por medio, porque les encanta dar. ¿Has visto esas personas que cuando ayudan a alguien, cuando apoyan a algo, les gusta? No es algo que les duele, no es como: ay, tengo que dar. Les encanta dar, les encanta apoyar. Y justamente Hechos capítulo 20, versículo 33, hoy tengo varios versículos por si tú estás anotando, puedas tomar nota de ellos. Hechos 20, versículo 33, aquí está el apóstol Pablo diciendo: yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Versículo 34, ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades, incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Versículo 35, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Sabes, hace tiempo leí un estudio que detallaba lo siguiente sobre algunas palabras que hay en la Biblia, y me llamó la atención esto y quiero compartírtelo. En este estudio decía que la palabra creer, repite conmigo: creer, aparece 272 veces en la Biblia.
272 veces la palabra creer. La palabra orar, repite conmigo orar, aparece 371 veces en la Biblia. 371 veces. La palabra amor, repite conmigo amor, aparece 714 veces en la Biblia. Y este es el dato que me llamó la atención. Decía ahí que la palabra dar aparece 2115 veces en la Biblia. Ahora, ¿por qué esta palabra aparece tantas veces? Sabes, yo creo que es porque a Dios le encanta dar. Dios es un Dios dador por excelencia. Nuestro Dios es extremadamente generoso. Por lo tanto, la generosidad es un valor fundamental dentro de la cultura del reino de Dios, iglesia. Y cuando hablamos de generosidad, no solo nos referimos a dinero, porque a veces, mira, en nuestra humanidad escuchamos generosidad y decimos dinero. No, mira, generosidad es algo que abarca mucho más, es algo mucho más amplio. Hablamos de ser generosos en nuestro tiempo, ser generosos en nuestro esfuerzo, ser generosos en nuestros talentos, ser generosos en nuestro servicio a los demás, en nuestros recursos, etcétera. Hay muchas cosas en las que podemos ser generosos. No se trata solamente de finanzas, se trata de un estilo de vida que es generoso con los demás. Que es generoso con los demás. Significa que todo lo que tenemos, llámese dinero, llámese conocimientos, llámese talentos, dones, cualquier cosa que tenemos, lo podemos entregar con desprendimiento porque somos generosos. Somos personas generosas. Me gusta esta definición de generosidad. Si estás tomando nota, anota esto. Generosidad es amor en acción. Generosidad es amor en acción. ¿Sabes? Podemos dar sin amar. Te doy un ejemplo. Cuando alguien un limpiaparabrisas te da, puedes dar sin amarlo. Simplemente es darlo. Podemos dar sin amar, pero no podemos amar algo, no podemos amar a alguien sin dar. Sin ser generosos. Una persona amorosa es una persona que es dadivosa, que es generosa. No podemos decir que amamos y al mismo tiempo ser egoístas, ser ávaros, ser tacaños con lo que tenemos. La Biblia dice, incluso nos da el ejemplo más grande de generosidad. ¿Y cuál es? Que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que demostró ese amor. Generosidad es amor en acción. Que demostró ese amor dando a su único hijo, Jesús. Generosidad es amor en acción. Y uno de los más grandes ejemplos lo tenemos a través de Jesús. Que Él nos amaba tanto que dio a su propio hijo. Lo podemos ver en Juan 3:16. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos damos gracias a Dios por ese sacrificio, por dar a su propio hijo, para que ahora nosotros tengamos vida eterna? Incluso cuando nosotros damos, ¿sabes? Es cuando más nos parecemos a Jesús. Porque Jesús lo dio todo por nosotros. Jesús dio su vida, dio su sangre, nos dio el Espíritu Santo, nos dio su gracia, nos dio su perdón de nuestros pecados. Jesús es el ejemplo encarnado de lo que significa ser una persona generosa, una persona que da sin condición. Sabes, incluso Jesús en una ocasión aprovechó una oportunidad para enseñarle a sus discípulos la diferencia entre un corazón generoso y un corazón egoísta. Y esta historia se encuentra en Juan. En Juan capítulo 12 podemos encontrar esta historia que nos habla de dos tipos de corazones, el corazón generoso y el corazón egoísta, y la cual te quiero enseñar un poquito más y que podamos estudiarla para aprender y estar atentos a lo que Dios quiere hablar. Juan capítulo 12, si lo tienes listo va a estar en las pantallas. También dice: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado.
Preparaban una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Versículo 6, y pon mucha atención aquí, dice: no es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz, esto lo hizo en preparación a mi entierro. Sabes, esta historia nos habla de dos tipos de corazones cuando se trata de dar. María representa un corazón generoso y dadivoso. Alguien que no le importó desprenderse de algo caro para ungir los pies de Jesús con este perfume que era muy costoso. Y Judas, por otro lado, representa un corazón egoísta y un corazón tacaño. Sabes, el perfume de nardo, dice aquí la palabra de Dios, que costaba el equivalente al salario de un año. ¿Puedes imaginarte esto? Si María estuviera en el contexto actual y considerando, quizás para hacer las matemáticas más fáciles, un sueldo de 10,000 pesos mensuales, esto nos quiere decir que entonces lo que ella derramó a los pies de Jesús en nuestro contexto actual equivaldría aproximadamente medio litro de ese perfume a 120,000 pesos mexicanos. ¿Puedes imaginarte esto? María entregó una ofrenda extraordinaria, algo no común. María representó un corazón generoso y dadivoso para poder perfumar y lavar los pies de Jesús con esta fragancia. Sin embargo, noten cómo la cultura del mundo, la cultura egoísta, la cultura tacaña, siempre se opone a la cultura del reino de Dios. Inmediatamente después de que María presentó esta ofrenda, fue generosa con Jesús. Dice aquí que Judas levantó la mano para criticarla. Escucha esto: una persona egoísta siempre va a criticar a una persona generosa. Las personas egoístas son buenas para juzgar, pero nunca para dar. No les gusta dar y tampoco les gusta ver que otros den. Les provoca como, ay, qué coraje. Son personas que viven con los puños cerrados, pero con la boca abierta. Porque nunca extienden la mano para dar, pero siempre hablan para criticar. Y lo vemos incluso hoy en día en redes sociales. ¿Has visto que alguien quizás en redes sociales, alguien ayuda a algo, los apoya y siempre salen las personas que dicen: no, esa persona no se la merecía. Se la merecía, se lo hubieran dado a otra persona. Ay, ¿por qué publicas que estás dando? Que tu mano no sepa lo que das. Y siempre, nada les parece. Si dan, que por qué dan. Y si no dan, ay, ¿por qué no apoyan a esas personas? Pero ellos nunca los ves haciendo nada para ayudar a otra persona. ¿Sabes? Quiero animarte, iglesia, a que no permitas que las críticas de una persona egoísta dañen tu corazón generoso y que te hagan cerrar la mano generosa. Sabes, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no debemos vivir con los puños cerrados. Debemos vivir con las manos abiertas, iglesia. Siempre ser generosos con las manos abiertas. Y justamente esta semana a mí me pasó un ejemplo así, donde mi corazón se volvió un corazón quizás egoísta un poquito en una acción que yo tuve. Y lo pude reconocer cuando yo estaba preparando esta enseñanza, porque recordé hace unos días que fui al súper con mi esposa y ella traía cambio. Le dije: oye, ¿traes cambio para darle a la persona que está aquí? Y ella sacó unas monedas, pero sacó varias de 10 pesos, así como: dale todas estas. Y yo en mi corazón avaro, quizás tacaño, dije: no, nada más una. Y ella me volteó a ver y así: dáselo. No. Dáselo. No.
Y se salió porque la cultura del mundo a veces no. Incluso yo hice un comentario quizás un poquito incorrecto, porque salimos y otra vez fue, creo que era un limpiaparabrisas, no sé quién era. Y otra vez ella me dijo, ya dale esas monedas te las di para que las des. Y yo, no, nada más una, porque no sabemos en qué van a utilizar, qué tal si las utilizan en algo malo. Y se vio una cultura en mí así, cuando realmente como cristianos debemos no vivir con los puños cerrados. Debemos vivir con las manos abiertas, porque Jesús, Dios, ha sido tan abierto con nosotros, nos ha dado tantas cosas, nos ha dado bendiciones, misericordia, gracia, perdón y muchas cosas más. Pero sabes, a los Judas no les gusta que demos nuestro tiempo en la iglesia. Ay, ¿por qué pasas tanto tiempo allá? No les gusta que inviertas tus talentos en ayudar a otras personas. No les gusta que diezmemos ni que ofrendemos. Ay, no, ¿en qué van a usar esos diezmos, esas ofrendas? Se va a ir a Acapulco el pastor. Pero sabes, yo creo que como hijos de Dios lo seguiremos haciendo y vamos a seguir siendo generosos con las personas. Vamos a seguir dando nuestros dones y nuestros talentos. Vamos a seguir siendo generosos en muchas áreas de nuestras vidas, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso nos enseña. Nos enseña a ser generosos en cada área de nuestras vidas, porque Él ha depositado dones, talentos, recursos en nuestras vidas para poder bendecir a otros que quizás están pasando por situaciones difíciles en su vida, iglesia. Y en esta historia Judas se presentó como un defensor de los pobres. Él dijo, ese dinero de un año lo hubiéramos dado a los pobres. Y él se quiso presentar como un defensor de los pobres, pero realmente Juan en esta carta, en este libro, nos revela que realmente era pura hipocresía de Judas. Porque Judas tenía motivaciones ocultas. Él realmente quería vender el perfume para quedarse con el dinero en su bolsillo. ¿Sabes? Muchas veces quienes critican la generosidad, quienes critican el que seamos generosos ayudando, aportando, pasando tiempo, los diezmos, quienes critican incluso las ofrendas, solo están revelando la condición de su propio corazón. Y justamente la generosidad no tiene que ver con el tamaño de nuestra cuenta bancaria o cuánto damos. La generosidad tiene que ver con el tamaño de nuestro corazón, iglesia. Del estado de nuestro corazón al momento de desprendernos de nuestro tiempo, de nuestros dones y de nuestro dinero. Así que una persona generosa siempre encuentra maneras para dar, mientras que una persona egoísta siempre encuentra excusas para no hacerlo, utilizando incluso la doctrina o la misma palabra de Dios como un pretexto para no dar. Lucas 12:15, mira lo que nos dice Lucas capítulo 12, versículo 15. Jesús mismo dijo, y luego dijo, tengan cuidado de toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Y para entender la magnitud de lo que hizo María en Juan capítulo 12, ¿por qué María derramó un perfume de medio litro que valía tanto dinero? ¿Por qué? ¿Qué es lo que llevó a María a ser generosa, a desprenderse tan fácil de algo tan costoso? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo fue que María en Juan capítulo 12, al derramar ese perfume costoso a los pies de Jesús, lo hizo sin temor, lo hizo sin avaricia? Y para entender eso tenemos que recordar lo que sucedió un capítulo antes, en Juan capítulo 11. En ese capítulo Jesús resucitó a su hermano Lázaro. Quizás varios conocen la historia en donde Lázaro fallece. Sus hermanas mandan a traer a Jesús. Jesús se encontraba en otra ciudad muy lejana. Él tarda varios días en llegar, pero cuando llega, pues obviamente Lázaro ya había fallecido, ya llevaba varios días muerto, ya lo habían sepultado en una tumba. Pero cuando llega Jesús, podemos ver que Él llega a esa tumba donde se encontraba Lázaro y lo llamó a salir. Le dijo, Lázaro, sal fuera. Y vemos un milagro de resurrección que Jesús hizo sobre la vida de esta familia. Ahora, en el capítulo 12, como un acto de profundo desprendimiento y gratitud
por haberle devuelto la vida a su hermano. ¿Sabes qué hizo María? María derramó ese perfume costoso porque María estaba agradecida por lo que Jesús había hecho en su familia. Escucha muy bien esto y anota esto si estás tomando nota. Un corazón generoso es el resultado de un corazón agradecido. Un corazón generoso es el resultado de un corazón agradecido. Sabes, cuando estamos agradecidos con Dios, el ser generosos no nos cuesta trabajo. Nace como un acto natural de desprendimiento porque reconocemos y sabemos que estamos agradecidos con Dios por todo lo que Él nos ha dado. Y sabes, quizás tú dices, oye Luis, pero a mí Dios todavía no me ha resucitado una persona en mi familia. Quizás Dios no hizo lo mismo como lo que hizo con María. Pero mira lo que dice Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Pero entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Sabes, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos muertos en tantas conductas incorrectas en nuestras vidas, pero Dios a través de Cristo Jesús vino y nos dio vida, perdonó nuestros pecados y ahora tenemos vida eterna juntamente con Él. ¿Cuántos están agradecidos por ese sacrificio de Cristo Jesús? Vamos a darle un fuerte aplauso. Sabes, el apóstol Pablo nos dice que todos nosotros estábamos literalmente muertos en vida. Pero gracias a la obra de Jesús, ahora tenemos una vida plena, abundante y eterna. Por lo tanto, deberíamos estar aún más agradecidos que la propia María. Porque nosotros éramos los muertos que hemos vuelto a la vida a través del sacrificio de Cristo Jesús. Iglesia, nuestra vida entera debería ser una constante muestra de gratitud y generosidad por lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y por lo que va a seguir haciendo aún por delante. Sabes, en lo personal, y voy a decir esto con mucho respeto, pero me es casi incomprensible pensar en un cristiano tacaño, porque eso significaría un cristiano ingrato que no valora el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y yo creo que si todos aquí logramos entender que nuestro destino era la condenación, nuestro destino era la muerte, nuestro destino era un lugar de sufrimiento y dolor, y que ahora tenemos propósito y vida eterna, la generosidad debería fluir de nosotros naturalmente por todo lo que Jesús ha hecho. Es por eso que quiero tomarme unos minutos para agradecer a Dios de que somos una iglesia generosa. Yo creo que somos una iglesia generosa. Es uno de nuestros códigos como Aliento de Vida, el ser generosos. Yo te quiero agradecer porque sé que somos generosos, número uno, en las misiones. Has estado colaborando, has apartado recursos, quizás te quedas a comer ahí lo que venden para apoyar las misiones. Yo sé que hay familias aquí en la iglesia que no se esperan a que sea el domingo de misiones para dar, sino que mensualmente se han propuesto en su corazón dar una ofrenda mensual para apoyar a los misioneros. Te quiero agradecer por esa generosidad. Te quiero agradecer porque has sido generoso en tus diezmos, has sido generoso en tus ofrendas, has sido generoso cuando la pastora, cuando alguna líder dice vamos a juntar una despensa porque una familia está pasando necesidad. Tú traes ahí, traes el aceite, traes el arroz, traes el frijol, traes lo que puedas conforme a tus posibilidades, pero eres generoso con la casa de Dios y con aquellos que están pasando necesidad. Gracias, iglesia. Gracias también a todos los que a través de su servicio cada domingo, cada miércoles, en niños, en vigilancia, en anfitriones, en jóvenes, mujeres, hombres, en cualquier área de servicio, eres generoso con tu tiempo y apartas espacio para servir en la casa de Dios. Gracias. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso? Nos damos un fuerte aplauso.
Gracias porque muchos dan sus dones, son generosos con sus dones, con sus talentos en la casa de Dios. Me encanta cuando escucho que un maestro hizo una clase y los niños les gustó mucho y empleaste y dedicaste tiempo haciendo una manualidad y preparaste tu clase, hiciste esto porque estás invirtiendo en la nueva generación. Gracias a los que invierten sus talentos. Está aquí las de danza, están los de alabanza, que tienen el talento de danzar, que tienen el talento de un instrumento de cantar e invierten esos dones y esos talentos en la casa de Dios. Gracias porque sé que somos una iglesia generosa y sé que vamos a seguir siendo una iglesia generosa por mucho tiempo, porque es parte de nuestros códigos como Aliento de Vida el que somos generosos. ¿Por qué no volteas con el que está al lado y dile: somos generosos, somos una iglesia generosa? Gracias por todo lo que has aportado en la casa de Dios. El año pasado casi no hacemos eso, hicimos una recolecta especial para poder hacer la compra de los aires, de los extractores y todo eso, y logramos como iglesia juntar la meta porque hubo corazones generosos que aportaron para la casa de Dios. Y así yo creo que cualquier proyecto que nos pudiéramos poner como iglesia, podemos hacerlo cuando seamos una iglesia generosa. Sabes, yo estoy orando y te lo voy a poner, yo he orado, te lo he dicho, estoy orando para que el terreno que está ahí un día no lo puedan rentar para que sea un estacionamiento a la iglesia, o que Dios nos abra otro espacio. Una de las metas que tenemos como iglesia y que tenemos estipulado en nuestra planeación de este año 2026 es que Dios nos permita aumentar nuestro espacio, que Dios nos dé un nuevo lugar que podamos rentar con nuevos espacios correctos, o que Dios nos permita poder adquirir un local propio para la iglesia. ¿Cuántos creen y tienen fe que Dios lo puede hacer? Pero eso también conlleva el que nosotros podamos ser generosos. Qué padre sería tener ese lugar, pero si no somos generosos para levantar las bardas o los baños, pues no va a haber la forma de poder participar de eso. Pero gracias por tu generosidad, gracias por todo lo que inviertes en la casa de Dios. Y también yo estoy orando para que próximamente, se me vino la idea, yo sé que es una idea de Dios porque cuando estoy a punto de dormirme y se me vienen ideas, sé que es Dios y me hace pararme y anotármelas. Y estoy orando para que podamos prontamente cambiar las sillas por otras más cómodas. Dios me dijo: ¿por qué no vendes las sillas que ya tienes y empiezas a comprar poquito a poquito nuevas sillas? Y buscas una iglesia que esté necesitando sillas que todavía estén funcionales y que puedan comprarlas a un precio económicamente y que sea beneficio para ellos y que sea beneficio para la iglesia. Porque no sé si tú sepas, pero allá arriba tenemos más de 100 sillas disponibles que están ahí, que no las ocupamos al momento y que están ahí. Pero Dios nos va dando dirección, ¿verdad que sí? Entonces damos gracias a Dios. Ahora, para ir cerrando la palabra de Dios, Dios nos enseña que existen 3 niveles de generosidad a los que podemos aspirar y los que te quiero hablar rápidamente. Me quedan 7 minutos. El primer nivel de generosidad, hablando económicamente, número 1, son los diezmos. Es el nivel básico al que todo cristiano debería aspirar, y debemos recordar que el diezmo, el 90% con la bendición de Dios, siempre será mejor que el 100% que nos quedemos, pero sin su bendición. Eso ya lo hablé en otra serie. Pero cuando le entregamos a Dios el 10%, Él bendice y multiplica el 90% restante para que nos alcance en todo lo demás. El segundo nivel son las ofrendas. Es todo aquello que decides dar por encima del 10% del diezmo. La Biblia nos habla claramente y nos dice: traigan sus diezmos y sus ofrendas. ¿Sabes? Distinguiendo que son cosas diferentes. Una cosa es el diezmo, que es el 10% que Dios nos pide, y otra es la ofrenda, que es algo más allá, no tiene límites. Una ofrenda puede ser muchísimo. Hay en la Biblia ejemplos de personas que ofrendaron propiedades, que ofrendaron terrenos, cosas muy fuertes. Ahí no hay un límite, pero es muy distinto al diezmo. Y el tercer nivel son las ofrendas extraordinarias. Estas no son ofrendas comunes ni lo que nos sobra, son aquellas que tienen un significado profundo y de sacrificio. En las Escrituras encontramos varios ejemplos de ofrendas extraordinarias. Una de ellas, y que practicamos aquí en la iglesia a inicios de años, son las primicias. Pero la palabra de Dios nos enseña varios ejemplos de estas ofrendas extraordinarias. Una fue la de Salomón, quien en lugar de sacrificar un solo toro, como era la costumbre en esos tiempos, dice que ofreció 1000 toros delante de Dios como muestra de amor y honra. Imagínate, no solamente ofrendó un toro que le correspondía, ofrendó 1000 toros delante de Dios. Hay otro ejemplo, la viuda de Sarepta,
que dio al profeta todo lo que tenía para sobrevivir, poniendo a Dios en primer lugar sobre su casa. Y Dios multiplicó el sacrificio que ella hizo. Podemos ver la viuda pobre en el Nuevo Testamento, quien dio una pequeña moneda de cobre, que era lo único que tenía. Y Jesús la elogió diciendo que esa mujer dio más que todos los demás, porque entregó todo lo que tenía para vivir. Otro ejemplo más lo podemos ver en la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia nos cuenta que estaban pasando pruebas difíciles, situaciones de extrema pobreza. Sin embargo, pasando esas situaciones tan difíciles, la palabra de Dios nos dice que ellos rogaron por el privilegio de dar con generosidad desbordante para la obra de Dios. Ellos estaban pasando una pobreza. Sin embargo, el apóstol Pablo, creo fue el quien nos estaba dirigiendo, les decía: no se preocupen, están pasando situaciones difíciles. Y ellos dijeron: no, nosotros queremos dar, aún así de que estamos pasando esta situación difícil, nosotros vamos a dar. Otro ejemplo más es María, que fruto de su amor y gratitud pudimos ver en esta historia de hoy, que derramó el perfume que valía el salario de un año entero. Sabes, iglesia, familia, yo te quiero animar a vivir estos 3 niveles de generosidad, hablando en esta área específicamente. Y si comprendemos el mensaje de la generosidad, mira, no nos costará dar de esta manera, porque entendemos que el amor, la gracia y el perdón que Jesús derramó sobre nosotros no fueron ordinarios, sino fue totalmente extraordinario. Y asimismo nosotros nos convertimos en agentes generosos en donde quiera que nos encontremos. Ahora, la pregunta que te quiero hacer el día de hoy: ¿con qué manos estás viviendo hoy? ¿Con los puños cerrados? ¿De egoísmo? ¿De crítica como Jesús? ¿Como Judas, perdón? ¿O estás viviendo con las manos abiertas de la gratitud, como lo hizo María y se despojó para darle una ofrenda a Jesús? ¿Sabes? Recuerda que un cristiano tacaño es un cristiano ingrato. Dios ya nos dio la vida eterna y lo menos que podemos hacer es vivir una vida generosa. Proverbios 11:24, y con esto cierro, nos da una lección increíble este Proverbios. Dice: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que tienen. Más de lo que dan, otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en miseria. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Ahora, con esto quiero cerrar. Si tú quieres empezar a vivir una vida de generosidad, empieza a dar. Y no solamente me refiero en lo económico. Empieza a servir a otros. Empieza a ser generoso con tu tiempo. Mira, muchos de nosotros, me lo pone esto Dios en el corazón, necesitamos ser generosos con nuestro tiempo. Quizás hay personas a tu alrededor que necesitan ser escuchadas, y Dios va a necesitar de ti generosidad en tu tiempo para darte la oportunidad de sentarte con esas personas y escucharlas. Algunos quizás necesitamos empezar a ser generosos en nuestro servicio, no solamente en la iglesia, sino serviciales también en nuestros trabajos, en nuestras casas. Hijos, ¿a cuánto quizás necesitas y Dios te está pidiendo que seas generosos en tu servicio en tu casa? Quizás nada más llevas el plato y ahí lo dejas, y dejas que tu mamá lo haga todo porque a ella le toca el trabajo. Y Dios te está llamando a ser generosos con tu servicio también a tus papás. Quizás necesitamos ser generosos con nuestro esfuerzo, con nuestro apoyo. Quizás Dios pone personas aquí afuera en la calle que están pasando una necesidad. Mira, Dios me pone esto en el corazón. Quizás hay algunos que esta semana se van a ver retados a separar un dinero especial para apoyar a alguien de tu familia que está pasando una necesidad fuerte ahí en su casa. Quizás alguien de tu familia está pasando necesidad fuerte, algún familiar, quizás es algún hermano, algún primo, alguna prima, no sé. Y Dios te va a poner la generosidad para que tú, quizás te vas a apretar un poquito más en tus gastos de esta semana, pero vas a ser generoso y vas a apoyar a ese familiar que quizás está pasando una necesidad económica. Sabes, si queremos empezar a vivir una vida de generosidad, te lo voy a decir fácilmente: todo comienza por recibir a Jesús en nuestro corazón.
Él puede transformar nuestra mente y nuestra manera de pensar para sacarnos de la cultura tacaña y egoísta que el mundo quizás ha implantado en nosotros. Porque la cultura del mundo hoy nos enseña a que no ayudemos. La cultura de este mundo ve a una persona en necesidad en la calle y ¿sabes lo que hace? Se voltea y se sigue de largo. La cultura de este mundo nos enseña que primero mis dientes y después mis parientes. La cultura de este mundo nos enseña a que nosotros debemos guardar y guardar más y no dar a los demás. La cultura de este mundo es una cultura egoísta. Sin embargo, la cultura del reino de Dios es una cultura generosa en todo lo que somos, hacemos y en donde quiera que nos movamos. Así que ¿por qué no nos ponemos de pie?